Ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, declarado en 1948, y habrá en el día de mañana, 12 de diciembre, a partir de las 18 horas, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, ahí estamos viendo el flyer, en la sala de audio y video, actualidad de los derechos humanos en el siglo XXI. Como panelistas estará Eduardo López Mengual, que hablará sobre flagrancia, que ahora llevarán este tema, flagrancia. Si nos dejan ver la pantalla, se los agradezco. Lo llevarán a Hachal e Iglesia. Y también va a ser uso de su palabra Manuel Aguilar, que va a hablar sobre el sistema penal, derechos humanos y democracia, el uso de la prisión preventiva en Argentina. El doctor Javier Alamino hablará sobre territorio indígena y derechos humanos. Y sobre derechos de las mujeres, la igualdad como derecho constitucional, la abogada Noemí Pujovich, que hemos invitado para que nos hable sobre esta exposición que va a realizar en el día de mañana. Abogada Pujovich, gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bien, hemos tomado esta iniciativa desde el Centro Integral de Estudios Estratégicos de San Juan a fin de llamar a la población debido a la etapa regresiva que están viviendo los derechos humanos tanto en nuestra provincia como en nuestro país. ¿Cómo cree usted que están los derechos humanos en nuestra provincia, en nuestro país, según su óptica? Bueno, si es una opinión personal, creo que, como decía primero, es una etapa regresiva. Justamente el planteo y el proyecto político a nivel nacional nos muestra con los recortes a derechos constitucionales y derechos humanos que pretende hacer a través del Congreso, que los derechos humanos están siendo vulnerados y estamos retrocediendo. Esto desde el punto de vista solamente legislativo, ya que bueno, lo que me toca es darle un marco jurídico a esto. Pero obviamente en las cuestiones sociales vemos cómo se reprime a nivel nacional y a nivel provincial también los conflictos. Por lo tanto, bueno, nos preocupa muchísimo esta situación y creemos que la salida es justamente llamar a la población a discutir y a abrir toda esta temática a fin de conocer cómo vamos como sociedad y cuáles son los aportes que pueden hacer los ciudadanos sanjuaninos. No pretendemos hacer una cuestión catedrática, sino al revés, pretendemos dejar abiertos interrogantes y debates y reflexiones a fin de justamente ver si logramos frenar por lo menos o revertir esta situación tan difícil que está viviendo nuestro país. Cuénteme, si puede, durante algunos minutos, en esta exposición que usted va a hacer, la igualdad como derecho constitucional. Sí. A eso apunta su disertación. En realidad vamos a hacer una pequeña introducción sobre los derechos humanos en general en nuestro país, cómo han sido recibidos en la Constitución Nacional de 1994 y que a partir de ahí son constitutivos del bloque constitucional, o sea que son la ley suprema de nuestra nación, o sea, dentro del orden estatal que se ha dado en nuestro país, en la Constitución y en las leyes, nos encontramos a los derechos humanos como luz, como faro. Esto nos revela la jerarquía normativa y nos indica cuáles son los derechos que nuestro Estado, desde 1853 hasta acá y con muchos cambios en el camino, ha ido definiendo como fundamentales en su protección. En específico, con respecto a la temática de género y a la igualdad, nuestro país ha reconocido que existe desigualdad entre hombres y mujeres en el Estado argentino. Y se ha comprometido además ante la comunidad internacional, pero principalmente ante el interior del país, a modificar y a realizar todo tipo de conductas para sancionar o erradicar la violencia contra las mujeres, considerando a la violencia
como el modo como se produce la desigualdad. Tenemos una ley nacional muy importante, que es la 26.485, que nos dice que la violencia son las conductas basadas, que la violencia es toda conducta basada en una relación desigual de poder. Esto es fundamental porque entiende la legislación a la violencia como una cuestión estructural y no como se venía tratando hasta antes de la vigencia constitucional de los derechos humanos. O sea, hay un antes y un después de 1994 en la temática de derechos humanos que no lo vemos reflejado en el Poder Judicial, ni en los hechos, ni en las políticas públicas que debe garantizar el Poder Ejecutivo como encargado de que las leyes se apliquen. Esta desigualdad entre hombres y mujeres y esta ley, si nos remontamos a 1853, la primera Constitución, los convencionales constituyentes, cuando en el texto constitucional ya existía el principio de igualdad. Sí. De hecho, el principio de igualdad y el principio de libertad son los principales derechos humanos y los demás existen para garantizar estos dos. Ajá. Esto es porque son bienes muy preciados estos derechos para la humanidad, la libertad y la igualdad. La igualdad como posibilidad de todos de ejercer esa libertad. ¿No? Entonces la igualdad como derecho, el mismo derecho a ser diferentes. Bien. Bien, decía que los convencionales constituyentes de 1853 eran todos hombres. Ajá. Entonces, si eran todos hombres y decimos que el constitucionalismo tiene como base legitimante la democracia y la república, y cuando se sancionó la Constitución Nacional se dejó afuera a por lo menos el 50% de la población, porque somos más las mujeres, por lo menos el 50% de la población, entonces este reconocimiento posterior que data desde 1994 con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, Belén do Pará, el compromiso de Beijing 1995, que es el antecedente a la ley esta de cupo con la que se logró el 50% de cupo femenino para las cuestiones electorales. Y por último, la Ley Nacional de Violencia contra la Mujer. Todas están en la misma línea de reconocer que la desigualdad no existe. Entonces, esto que pasa desde 1994, ¿qué pasó entre 1853 y 1994? No estábamos viviendo la igualdad que creíamos estar viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la igualdad entre hombres y mujeres? Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que construir. Nos toca en este momento histórico. El Estado Nacional se ha comprometido a realizar todas las acciones que sean necesarias. También se ha comprometido no solo por tratados internacionales, sino en la propia Constitución Nacional, que habla de realizar todas las acciones positivas para favorecer todo este tipo de situaciones. Nuestra provincia se ha quedado con la vieja concepción de la igualdad. Nosotros queremos proponer esta nueva forma de mirarla y de entender también a la violencia como una cuestión estructural y no privatizada. Digo privatizada porque en realidad muchas veces, por alguna razón, por razones sociopolíticas, a las mujeres se las ha, la violencia se la ha reducido al ámbito familiar. O sea, no es lo mismo que se ejerza violencia en otros ámbitos que se ejerza violencia contra la mujer. Es como si la violencia contra la mujer se tomara de una manera distinta, como si fuera menos violento, como si no fuera una cuestión criminal, como si no fuera una cuestión tomada por el Estado como una cuestión pública que debe garantizar. Todo el paquete de normas de derechos humanos debe ser tratado desde el Estado para garantizar estos derechos. O sea que son cuestiones de derecho público. El Estado es gendarme, debe intervenir en estas cuestiones, no es opcional. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando en el caso del Código Penal, en el caso de los abusos sexuales, por ejemplo, lo que se hace es el único delito que se regula por instancia privada. O sea,
todos los delitos penales el Estado interviene en cuanto toma conocimiento. En cambio, en el caso del abuso sexual, si la mujer no decide hacer la denuncia, el Estado tiene prohibido intervenir, aunque tome conocimiento. Digo, esto responde a un modelo que entiende que la violencia es una cuestión privativa, que cada familia es un mundo, y que las cosas de la casa no hay que meterse. Bueno, todas estas cuestiones, a ver, nosotros defendemos las familias y queremos que existan familias sanas e íntegras, no tiene nada que ver con esperar que se nos metan en la casa. Pero digo, cuando hay una cuestión de violencia, es la misma violencia y el mismo delito de lesiones que en cualquier otro ámbito. Abogada Pujovic, entonces, este es el tema fundamental de las mujeres, la igualdad como derecho constitucional, lo que usted va a exponer como panelista mañana. Sí, me ha tocado ese tema, pero en realidad, bueno, los demás exponentes que... Eduardo López Mengual, sobre flagrancia. Temas todos de muchísima actualidad, flagrancia incorporado recientemente en nuestro ordenamiento provincial. Y Emanuel Aguilar, sistema penal. Muy polémico. Derechos humanos y democracia, el uso de la prisión preventiva en Argentina. Y Javier Alamino, que estuvo con nosotros hace algunos días, disertará sobre territorio indígena y derechos humanos. Mañana, martes 12 de diciembre a la hora 18, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, en la sala de audio y video. ¿Han previsto ustedes entregarle certificado a los estudiantes de abogacía? Sí, faltaba que tengo que agregar acá en las adhesiones, está el Departamento de Ciencias Jurídicas de la universidad, que también se entregarán certificaciones a los participantes.